Auspicia Triple Impacto, Grupo CISA Salud, Nobleza Médica, para sus instituciones, Sanatorio Belgrano, Salud Industrial, Sanatorio Santa Sofía, Consultorios Médicos Virrey Loreto, Instituto Médico Rodríguez Peña y Conciencia Médica Medicina Prepaga. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a Triple Impacto, el formato de televisión de una plataforma que tiene como propósito mostrarles justamente aquellas 3 actividades que hoy llevan al mundo adelante. Pero justamente lo que a veces no entendemos es que no es solo la inversión en el desarrollo económico lo que nos lleva adelante, sino que no podemos dejar de lado la sustentabilidad. Sustentabilidad es una palabrita que está de moda en estos días y en estos tiempos, pero está más de moda que puesta en práctica. Con lo que justamente vamos a hacer aquí es aplicarla, ejercitarla y mostrar a aquellos que realmente la ejercitan. Y cuando hablamos de sustentabilidad, en general se nos viene a la cabeza la sustentabilidad ambiental. Pero lo que realmente tenemos que trabajar aquí, y otra vez repitiendo el concepto de triple impacto, es la sustentabilidad ambiental, la social y por supuesto la económica, que es a la que todos nos hemos dedicado durante un par de siglos. Entonces ahora realmente tenemos que, por un lado, tratar de darle cada vez más importancia a aquellas otras 2 aspectos del triple impacto del que vamos a hablar en este programa. Así que esto no lo voy a hacer yo solo, justamente a mí me da un gran placer y tengo el honor de presentar a quienes nos van a acompañar y nos van a conducir a estos mundos en este programa. Ellos son la licenciada Verónica Álvarez Puente y el licenciado Adrián Dalasta. Verónica tiene una trayectoria como periodista, está formada como licenciada en física y ha conducido programas de ambiente tanto aquí como en el exterior. Adrián, muy conocido por su labor como fundador de la Fundación Padres, es terapeuta familiar, es licenciado en Humanidades y ambos están genuinamente preocupados por estos aspectos. Así que justamente con ellos vamos a ir y los vamos a acompañar a todos aquellos que afortunadamente ya han entendido este mensaje que el mundo nos dio. Y justamente este mensaje fue acentuado en este año 2020 por la pandemia, que nos dejó como única enseñanza positiva que trabajar en estos aspectos de sustentabilidad es muchísimo más fácil de lo que creíamos. Así que nuevamente, bienvenidos y gracias por acompañarnos. Soy Verónica Álvarez Puente. Soy Adrián Dalasta. Hacemos Triple Impacto. Vamos con Triple Impacto. La idea de sustentabilidad de Triple Impacto es, como les contó Marcelo, desde lo económico, desde lo social, desde lo ambiental, algo que nos está ayudando a diseñar una nueva mirada, una nueva forma de comprender necesaria para enfrentar todos los desafíos de hoy y los que tenemos por delante. La sustentabilidad es, por cierto, la administración eficiente de todas las acciones que llevamos a cabo para lograr el bienestar como personas, como grupos de personas, organizaciones, instituciones, la sociedad en su conjunto. Y la sociedad es en gran medida lo que construimos con nuestras decisiones. Entonces necesitamos contribuir a que exista esa sociedad en la que queremos vivir. Necesitamos enfrentar con mucha valentía una profunda modificación del territorio convencional que teníamos y que nos hacía sentir seguros en este mundo. Llega la economía socioambiental. Pero ¿cómo pueden coexistir los objetivos económicos, sociales y ambientales? ¿Qué hace falta? Vamos a conocer la visión inspiradora de quienes ya lo ponen en práctica. Y como todo empieza por casa, vamos a hablar de sustentabilidad personal. ¿No es así, Adrián? Claro que sí, Vero, en este desafío que hemos emprendido juntos de Triple Impacto TV. ¿Por qué el desafío de hablar de lo personal, de los seres humanos? No hay negocio sin personas, Vero.
Y es fundamental que comprendamos esta dimensión, la dimensión humana de la vida, que hace a la sustentabilidad total. No existe la riqueza sin riqueza humana. Como vos bien decías, todo empieza en familia. Creemos entonces que la familia puede ser un agente estratégico del desarrollo, del desafío, de la promoción de estos valores que desde aquí, desde Triple Impacto TV, vamos a llevarte hacia tu casa. Bienvenidos a Triple Impacto TV, bienvenidas familia a comprender su dimensión humana, porque no hay éxito sin personas. Así es, Adrián. Y ahora vamos a compartir nuestro próximo segmento. Se viene la entrevista. Muy interesante, por cierto, no se lo pierdan. Realmente Triple Impacto TV es para que vos lo disfrutes de tu casa. Vamos con la entrevista entonces. Llegó el momento de nuestra entrevista de hoy. Nuestro invitado de lujo, Sebastián Vigorito, director ejecutivo de SEATS, Consejo Empresario Argentino para el Desarrollo Sostenible. Y vamos a preguntarte, bienvenido, Sebastián, muchas gracias por venir a Triple Impacto. Gracias, Vero, gracias, Marcelo. Bienvenido. Queremos saber qué tipo de país queremos ser desde el punto de vista de SEATS y de las empresas que nuclea. En el año ya 2010 lanzamos un proyecto que se llama Visión 2050. Es decir, no nos contentamos con las proyecciones que te muestran hacia dónde va el mundo si no hacemos nada, que son, digamos, bastante futuros distópicos o bastante pesimistas, sino que quisimos hacer una proyección de no hacia dónde vamos, sino hacia dónde queríamos ir, hacia dónde pretendemos ir, teniendo en cuenta muchas restricciones que tiene el futuro. Vamos hacia un futuro con muchísimas restricciones desde el punto de vista de la sustentabilidad, para lo cual nuestra visión, que es muy simple, es 9.000 millones de personas en el año 2050 viven bien, pero dentro de los límites de un planeta. Eso que parece tan simple, ¿sí? Si nosotros seguimos produciendo y consumiendo de la manera que estamos produciendo y consumiendo hoy, en el año 2050, 9.000 millones de personas van a precisar 2,3 planetas Tierra para hacerse de agua, fibra, energía y alimentos. Ahora, ¿qué es vivir bien? Tenemos que redefinir eso y para eso está la visión. Vivir bien no es solamente el éxito económico, el consumo bulímico, sino tampoco tiene que ver con medir a un país solamente por el PBI. Tiene que ver con indicadores de impacto, con indicadores de bienestar social. Esto que hablamos de que la gente puede estar feliz y bien no es directamente proporcional al nivel de ingreso, al menos en términos de PBI. Por eso es que nosotros a lo que apuntamos es 9.000 millones de personas viviendo bien dentro de los límites planetarios y sociales. Los límites planetarios no los podemos ni definir ni vos ni yo, ya vienen dados. Es decir, sabemos que para el 2050 va a haber un incremento de necesidad de calorías que va a empujar a la demanda de alimentos en un 55-56%. Eso empuja a su vez la demanda de agua en un 230%. Y eso a su vez empuja la urbanización en el mundo al 70-80% del mundo viviendo en ciudades, lo cual significa agregar un Shanghái cada 4 meses al sistema urbano. Es decir, que como todo eso sabemos que se tiene que hacer con recursos muy limitados, que es un planeta. ¿Sí? Acá no hay plan B, no hay planeta B, hay uno solo, como dice Paul Polman. Tenemos que tener otro plan de desarrollo, que no es precisamente tener más, sino es generar más valor. Te hago una pregunta, Sebastián, acá, que tiene que ver con lo que estás diciendo, ¿no? Sigo atentamente lo que estás diciendo y me da la sensación que para que podamos ajustarnos a ese planeta que tenemos, que es finito, y tenemos los límites claros de todo tipo, de su potencial productivo, de su potencial ecológico, como le queramos llamar, lo que necesitamos también son cambios de hábitos, donde me parece que entra también la otra sustentabilidad. ¿Cómo hacemos para, que me parece que ustedes son y los indicados para darnos una idea si estamos trabajando en los hábitos también? Esto que yo estoy diciendo de que 9.000 millones de personas vivan bien dentro de los límites de un planeta en el año 2050 es absolutamente factible. Requiere de algunas cosas de cambios radicales, pero que son factibles. O sea, acá no hay nada que vos digas, no, mira, esto es imposible, necesitamos pegar un salto tecnológico en menos de 5 años. Esto, lo que sí se necesitan son cambios en diferentes, lo que nosotros nos llamamos caminos o pathways, ¿sí? Ya sea en concepto de lo que hablamos cuando hablamos de economía, o sea, de la economía lineal a la economía circular, del PBI como de la PBI manía a indicadores de bienestar social y de desarrollo, ¿sí? En términos de instituciones, instituciones sólidas y modernas y flexibles.
en términos de alianzas de verdad, y no como hoy, que son alianzas que solamente es firmar un memorándum. O sea, articulaciones reales. En términos de infraestructura, pensar también en infraestructura digital e infraestructura humana. ¿Y cómo juega la agenda geopolítica en esta nueva historia que se construye más participativa, más sinérgica? Bueno, en esto, por ahí ya es una deficiencia de tener más de 50 años, pero sigue habiendo una postura norte-sur en esto. La verdad que la agenda de sustentabilidad no es lo mismo para un país en vía de desarrollo en el sur que para un país desarrollado en el norte. Esa es una realidad. Cuando nosotros decimos que Alemania te está diciendo que la transición energética debe darse en 48 horas hacia energías renovables, a un país como el nuestro, que tenemos el recurso de hidrocarburos que le da de comer quizás a 40.000, 50.000 familias, nos ponemos a pensar si estamos hablando de lo mismo cuando hablamos de sustentabilidad. Quizás en largo plazo sí, vamos hacia un futuro bajo en carbono o un futuro prácticamente carbono neutro, pero necesitamos, y esto no es un invento nuestro, una transición justa. Una transición justa que cada país va a tener lo suyo, ya sea transición justa en términos de, por ejemplo, la tecnología. La tecnología nos va a imponer a nosotros un montón de oficios que van a desaparecer, porque ya hoy son reemplazables desde el punto de vista técnico por software, incluso por robótica o por un montón de algoritmos. Sin embargo, ahí tiene que haber una agenda, incluso mirá lo que digo, una agenda del Estado inteligente, una revolución Smart Regulation, para que esa transición dé el tiempo para la reconversión de las personas respecto a sus capacidades, la reconversión de las empresas respecto a lo que están produciendo y al trabajo que están generando. En transición energética, lo mismo. Nosotros somos un país no somos un país petrolero, pero somos un país con petróleo y con gas. Por eso en G20 y en el B20 el concepto de transición energética para la Argentina, el gas natural es una energía de transición. Y bueno, hay otros países que tienen la energía nuclear como energía de transición, otros la hidroeléctrica como energía de transición, y en eso hay que aceptar esa variedad, pero tenemos que darnos cuenta que ahora sí el reloj se aceleró y quizás no podemos estar hablando del 2100. Por eso es que hoy estamos hablando de visión al 2050, ODS y agenda al 2030, porque se aceleraron los tiempos, ¿sí? Lo que era importante ya hoy es urgente, la sustentabilidad que era la agenda del mañana es la agenda de hoy. ¿Vos pensás que, ustedes, que me imagino que como buen director ejecutivo de una organización tienen una cantidad de equipos trabajando y lo que a su vez se enriquecen con las empresas, ¿está permeando este concepto, está permeando esta creencia, esta evidencia, mejor dicho? ¿Está permeando o es, como dijiste antes, nos quedamos en el discurso, queda muy bien, es políticamente correcto decir que estamos todos en el mismo barco, o realmente está pasando? Mira, yo hace 10 años te diría que era parte del deber ser. Esa es la pregunta. Era parte del deber ser y nosotros apelábamos mucho a las buenas prácticas, a la agenda voluntaria, al decir, bueno, seamos más y convencer a otros y contagiar. Y eso cambió. Cambió, como te decía, digamos, lo importante se volvió urgente, hay sentido de urgencia en estos temas. Y además, la sustentabilidad es algo que se ejerce o por convicción o por presión. Y la presión que hay hoy en 3 determinantes básicos están haciendo que las empresas sean las que están liderando esto. Y lo dicen las mismas ONGs. Y esos 3 drivers que están apurando son para el mundo de los negocios algo que se habla en cualquier directorio. Uno son los mercados. Los mercados se están acelerando, digamos, terriblemente las demandas de los consumidores por marcas y empresas, incluso marcas empleadoras que tengan criterios de sustentabilidad. Los mercados financieros. Ahora, durante la pandemia, 70 fondos de inversión y fondos de pensión comenzaron a descarbonizar sus portfolios y representan activos por más de 17 trillones de dólares durante la pandemia. Entonces no es la moda previa a la pandemia. Bien, bien. Entonces estos son aceleradores que te están mostrando que es por convicción y por presión. Hace algunos años se empezó a hacer una encuesta a nivel internacional en más de 40 países y dio un resultado en la primera encuesta hace 10 años que la gente del marketing se quería tirar por la ventana, ¿no? Estamos hablando de 300.000 personas censadas en el mundo, encuestadas en el mundo, y te decía que si mañana desaparecen el 77% de las marcas, no se les mueve un pelo. Entonces, eso es un golpe fuerte. Claro. Que te están diciendo que el 70% de las marcas no son significativas, que no tienen un mensaje y que mañana pueden desaparecer y al consumidor no le importa. Eso lo puedes ver por el lado de qué problema. Pero también puedes ver por el lado de ¿y qué pasa con ese 27 o 30% de marcas que sí a la gente le preocuparía si el día de mañana desaparecen? Cuando se empezó a analizar hasta el día de hoy
¿Qué pasa con esas marcas? Se dieron cuenta que tiene 3 características. Además de ser buenos productos y funcionales, te tienen que producir un bienestar personal. Y tercero, provenir de una empresa que tenga valores colectivos explícitos. Es decir, empresas que tengan una agenda de sustentabilidad en términos de género, en términos de derechos humanos, en términos ambientales, en términos de empleador. Fuera de aire, vos decías antes este prejuicio que hay con la empresa. La juventud en particular, que la empresa es una mala palabra. No lo llegaste a decir así, lo interpreto yo libremente, pero justamente cuando la empresa empieza a adoptar real y sinceramente este discurso, ¿esto cambia o no? Cuando vos hablas, hay muchas encuestas que te dicen que la gente está dispuesta a pagar un 20% más por un producto de una empresa que tiene una conducta social y ambientalmente responsable. Ahora, nosotros cuando nos damos cuenta, y esto te muestra que eso no deja de ser aspiracional. ¿Sí? Incluso aumenta cada vez más el número, sin embargo, no mueve todavía la góndola. ¿Por qué? Porque todavía es gente de nuestra generación, digamos. Los que tienen el chip y que eso ya no es aspiracional, sino que es real, son la generación, los millennials y los centennials. Que por ahora, teníamos, al menos los millennials, tienen la extensión de tu tarjeta. Claro. Cuando tengan su propia tarjeta y decidan, ya están decidiendo justamente qué marcas van a adorar y qué marcas no. Y no desde el punto de vista del consumidor. Incluso ellos hacen lo que llaman mentoring inverso. Entran a las páginas, se fijan en la política de sustentabilidad a ver si los valores y el propósito de la compañía roza con sus propios valores personales. Y en el caso que no, y además no le den las vacaciones en enero como quieren, porque aparte son vivos, los millennials, mucho más vivos que nosotros, te bajan el pulgar. Y estamos hablando de gente, digamos, de un público informado. Ni hablar de otra cuestión que ahí sí voy al otro punto, que es la credibilidad y la confianza. Ahí va. La verdad que el sector empresarial tiene en el mundo, se le viene cayendo el trust, la confianza, desde mucho antes de la pandemia. En los últimos 10 años viene cayendo en picada. Pero no solamente de la empresa, de todas las instituciones. Vamos hacia una sociedad nihilista, o sea, una sociedad donde tiene desconfianza, no tiene poca confianza. Ya estamos, Argentina entró dentro de lo que se llama distrust societies, sociedades con desconfianza. O sea que recién en la tercera pregunta te dicen, bueno, sí, a la empresa anteúltima. Pero es verdad. Primero están, digamos, las organizaciones de la sociedad civil como más creíbles, luego le sigue el sistema científico y tecnológico, ¿sí? Y por último los gobiernos nacionales, por ahí las pymes mejor que las empresas grandes, pero no hay mucha confianza y credibilidad. Hay muchos motivos, claro que sí, pero principalmente, al menos lo que nosotros creemos, es que el rol de la empresa en la sociedad, que la gente espera de la empresa, es completamente diferente al rol de la sociedad del pacto o del contrato social después de la Revolución Industrial, que es el que todavía está vigente legalmente, vamos a llamarlo de alguna manera. Es decir, si nosotros no decimos que estamos legitimados solamente por generar riqueza y empleo, nos equivocamos. Tenemos muchísimos casos, sería 450 casos en América Latina, de proyectos de inversión que generan empleo, que generan riqueza e impuestos, y así todas las comunidades locales o algunos colectivos han impedido, por justa o no justa causa, esos proyectos fueron demorados y en algunos de ellos cancelados permanentemente. Enseguida volvemos con la segunda parte de esta interesantísima entrevista. ¿Cómo ayudan ustedes a las empresas desde el SEACH para vincularlas con estos objetivos del desarrollo sostenible? ¿Desde qué lugar? ¿Cómo pasan de la promesa a la acción? Es una buena pregunta. Nosotros tenemos dos grandes ejes de acción. Primero, somos una organización de advocacy, es decir, de generar incidencia en las políticas públicas. Como somos una organización ya de más de 25 años, tenemos mucho prestigio y reputación a nivel local, somos muy reconocidos por las autoridades, los reguladores, legisladores, independientemente del gobierno, porque tenemos factura técnica, nos escuchan cuando hacemos alguna recomendación desde el punto de vista regulatorio y políticas públicas, y además creemos que tenemos que incidir en la política pública. Porque en el nuevo contrato social, que no está solamente la empresa y el trabajador y la sociedad y la comunidad, sino también obviamente está el Estado, ¿sí? La cosa pública no es privativa del Estado.
nosotros también hacemos políticas públicas. Vos, yo, todos hacemos políticas públicas y tenemos que hacer políticas públicas, ¿sí? Entonces, una es eso, incidir en las políticas públicas. Pero por el otro es aumentar en las empresas la capacidad, si es una capacidad organizacional, la inteligencia organizacional para poder gestionar la sustentabilidad, que es una agenda que vos la ves son herramientas dispersas. Ahora, nosotros se las ordenamos. Nosotros le desarrollamos esas herramientas para que sean aplicables localmente, ¿sí? Y les damos y los orientamos. A partir de ahí, no es responsabilidad nuestra. La política argentina tan denostada siempre, no últimamente, siempre, ¿tiene conciencia de esto o lo ha relegado en sus prioridades? No es el liderazgo político el que tiene el problema, es el liderazgo. Estamos en una crisis de líderes, de liderazgos políticos, me animo a decir sindicales, empresariales. ¿Pero por qué? Porque ¿hasta dónde sirve el líder para un millennial, un centennial, para un mapeo en el cual ya no, el que reclama no está en una organización? Está en grupos que se generan de manera espontánea, inorgánica, y no tienen un presidente, una estructura en la cual uno decir, no, mirá, voy a hablar con... No, cambió por completo esto. Entonces el concepto de liderazgo está cambiando, ¿no? Estamos muy acostumbrados al líder que nos lleva de la mano, tanto en lo empresarial, en lo religioso, en lo sindical, y creo que el mundo está yendo por otro lado, está yendo por la fortaleza de la agenda en sí mismo. ¿Quiénes custodian las agendas, no? La agenda de sustentabilidad la custodian gente cada vez más importante, cosa que hace 5 o 6 años no. Principalmente el Papa. Claro. ¿No? Entonces, que uno puede estar de acuerdo o no, pero vos tenés a alguien que te está custodiando tu agenda. Con otra mirada, con una mirada complementaria, es nada más ni nada menos que el Papa, ¿sí? O nada más ni nada menos que la primer ministra de Jacinda, ¿no? De Nueva Zelanda. O Angela Merkel, ¿sí? O Macron, por hablar de lo político, o un Paul Polman, que ahora incluso desde el llano empresarial sigue siendo una máquina de generar desafíos al sector empresarial. Entonces, cuando vos ves realmente quiénes están, custodiando más que liderando la agenda, yo diría que eso me da cierta tranquilidad. Mismo Naciones Unidas, por más que uno critique el multilateralismo y la eficacia, no hay que mirarlo desde el punto de vista de la eficacia, hay que mirarlo desde el punto de vista de la continuidad en el tiempo. Entonces vos tenés que hubo cambio de gobierno, por ejemplo, en Argentina, 3 cambios de gobierno, pero sin embargo en la Argentina la meta que Argentina presentó para el Acuerdo de París sigue estando con el gobierno anterior, siguió estando con el gobierno anterior y sigue estando con este gobierno actual que la reafirma. Entonces, ¿y por qué? No sé, por ahí porque es políticamente imposible dar un paso atrás. Entonces yo te digo, esa es la solución a esto. Los sistemas se han vuelto mucho más inteligentes y han previsto que los liderazgos son paroxísticos. Entonces, tiene esto. Vos no podés salir de un Acuerdo de París tan fácil. Lo hace Estados Unidos con un Trump, pero un costo altísimo y que quizás solamente Estados Unidos lo puede hacer. Y te digo más, es muy probable que esto se revierta en algún momento y posiblemente en un futuro muy próximo. ¿Qué le recomendarías vos a aquellos que nos están mirando? Hablo de empresarios, porque vos te dedicas a un público empresario, que hagan mañana, que hagan el lunes. Nosotros estamos en un fin de semana. El lunes, ¿qué sería un buen mensaje que nosotros le podemos dejar hoy? Decir, si el lunes hago una pequeña cosa nueva en mi agenda, quizás empiece un camino. Lo que siempre digo es, como vos también, viniendo del mundo de las ciencias económicas, es que hay que volver a lo que era una tendencia y hoy es un hecho, es a los activos intangibles. Creo que el presidente de una compañía, los directorios, tienen que volver el lunes y decir cuáles son nuestros activos intangibles, pues son los más expuestos. Y son los únicos que no se nos devaluaron justamente con toda la crisis. Esos activos intangibles que va desde el know-how, que va el management, las áreas de sustentabilidad lo han fortificado terriblemente en los últimos años, ¿no? A nosotros nos consta, lo tenemos prácticamente documentado, que aquellas empresas que tienen áreas de sustentabilidad con políticas de sustentabilidad serias y que las áreas de sustentabilidad han participado en los análisis y gestión de riesgos y de escenarios y en los planes de continuidad, en los business continuity, han podido sobrepasar esta crisis de una manera con muchísimo más holgura que otras empresas. Muchísimas gracias, Sebastián, por acompañarnos. Gracias a ustedes. Gracias.
Seguimos con más Triple Impacto. Qué interesante esta entrevista. Cuántas reflexiones nos ha dejado, ¿verdad? Así es, Vero, un verdadero experto. Y hemos visto cómo el intercambio de experiencias, la generación de alianzas ayudan a comprender cómo recorrer el camino de la sustentabilidad. Hemos visto también cómo los modelos de negocio se corresponden con el desarrollo de una sociedad más cooperativa, más sinérgica, algo que afortunadamente está sucediendo no solo en las empresas, sino en las personas. ¿Y qué tenemos para nuestro próximo programa, Adrián? Bueno, justamente vamos a tener a quien es hoy un verdadero referente del mundo B. ¿Sí? Este mundo que está instalado en el mundo de los negocios y del cual se habla y es conocido como Sistema B. Me parece que realmente es un programa para no perdérselo, Vero. La verdad, estamos muy interesados en que nos sigan. Síganos por nuestras redes sociales que figuran debajo y los esperamos la semana próxima con mucho más Triple Impacto.